Desde afuera, el Casino Duval no parecía un simple edificio. Era un espectáculo. Las luces no solo iluminaban la fachada, también proyectaban una idea. Allí dentro, la vida era distinta. Las limusinas se detenían una tras otra frente a la entrada principal, de donde bajaban hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos brillantes que parecían sacados de revistas. Pero Aria Méndez nunca entraba por esa puerta. Ella rodeaba el edificio hasta la entrada de servicio, saludaba con un gesto automático al guardia y atravesaba pasillos estrechos hasta el vestuario donde se cambiaba en silencio. Trabajaba como mesera desde hacía poco más de un año. Nadie en el casino sabía que en su tiempo libre desmontaba redes, identificaba vulnerabilidades, aprendía lenguajes de programación por su cuenta. Nadie preguntaba. A ojos de todos, solo era otra empleada invisible, una más entre las bandejas y las órdenes apuradas. Pero en casa, cuando apagaba la luz del cuarto de su madre enferma, Se-Chi sentaba frente a una laptop antigua, con la determinación de alguien que lleva mucho tiempo esperando su oportunidad. Aquella noche, mientras caminaba entre las mesas del área VIP, algo cambió. El ambiente tenía ese silencio extraño que antecede a lo inesperado. Las luces titilaron una vez, luego otra. Después, un parpadeo más largo, acompañado por un pitido sutil. En las pantallas apareció un mensaje en letras rojas. Error crítico. Sistema desconectado. Aria se quedó inmóvil unos segundos. No... Necesito explicaciones. Lo reconocía. Esa secuencia exacta ya la había visto en foros, donde se analizaban ataques reales. Supo de inmediato que era un sabotaje. Mientras los clientes murmuraban y algunos sacaban sus teléfonos, ella respiró hondo. El miedo no era lo que la detenía, sino el recuerdo de lo que le había costado abrir la boca otras veces. Pero aún así, decidió avanzar. Mientras continúas viendo esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo hiciste. Déjanos un me gusta si este tipo de relatos te llegan, y cuéntanos desde qué parte del mundo nos acompañas. Queremos saber quiénes están del otro lado escuchando lo que muchos callaron. Llegó a la sala de seguridad justo cuando los técnicos discutían entre sí. Intentó explicar lo que acababa de detectar. Nadie la tomó en serio. Uno de los ingenieros la ignoró con una mueca. Mateo Sánchez, el socio que manejaba los números y las relaciones públicas del casino, la miró de arriba abajo antes de responder. ¿Y tú quién te crees que eres?, dijo sin ocultar su desprecio. Aquí estamos resolviendo un problema serio. Las palabras se le clavaron, no por la forma, sino por lo familiar que le resultaban. Aria sabía lo que era ser desestimada. Lo había vivido desde niña, cuando su padre, un técnico brillante y honesto, fue acusado injustamente de fraude, y nadie quiso escucharlo. Aquella herida seguía viva, latiendo en silencio detrás de sus gestos calmos. Tragó saliva. Dijo que solo quería ayudar, y antes de que pudiera decir más, fue escoltada hasta la salida por 2 guardias con cara de fastidio. Esa noche, caminó de vuelta a casa con el corazón apretado, como si el aire no le alcanzara. Su madre la esperaba despierta, envuelta en su manta de siempre. El departamento olía a sopa tibia, a medicamento, a hogar cansado. Aria no dijo nada sobre lo ocurrido. No quiso preocuparla. Le preparó el té, le dio la pastilla, la ayudó a acostarse, y después fue a su cuarto. Cerró la puerta. Sin hacer ruido, encendió la laptop y abrió los programas que usaba para estudiar por las noches. Buscó en los foros las señales del ataque, y en menos de una hora confirmó lo que había sospechado. Era una intrusión organizada. El tipo de movimiento que no deja rastros fáciles. Lo que no esperaba fue el mensaje que apareció en su pantalla pocos minutos después. No te metas donde no te llaman. El cursor se congeló. Su respiración se volvió pesada. Alguien sabía que estaba buscando. Alguien estaba mirando. Cerró el equipo de golpe y se quedó sentada en la oscuridad. Ya no era solo un error en el sistema. Era una advertencia. Y esta vez no era digital. Era personal. A la noche siguiente, volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. El uniforme estaba limpio, su cabello recogido, y en la expresión del rostro no había señales del miedo que cargaba por dentro. Pero algo había cambiado. Lo sintió en las miradas cruzadas, en los murmullos entre compañeros, en la manera en que un supervisor le pidió que no se acercara al área técnica. El ambiente estaba tenso. A las 9 en punto, el patrón se repitió. Las luces comenzaron a parpadear con el mismo ritmo intermitente. Después, la música se detuvo y el sistema volvió a caer. Algunos clientes empezaron a protestar. Otros gritaban en busca de respuestas.
Aria no lo dudó. Corrió hacia la sala de seguridad. El jefe de seguridad, un hombre llamado Julián, intentó detenerla, pero ella habló con firmeza, mirando directo a sus ojos. Si no me dejan entrar, esta noche perderán todo. Julián iba a replicar cuando apareció Adrián Duval, el dueño del casino. Alto, imperturbable, con traje gris y mirada que imponía. Observó a Aria unos segundos, sin decir nada, y luego simplemente ordenó: «Déjenla pasar». Dentro de la sala de servidores, el ambiente era completamente distinto. El ruido de los ventiladores, las luces verdes y rojas titilando, el zumbido eléctrico constante, todo eso a Aria le resultaba familiar, casi reconfortante. Se sentó frente a uno de los monitores principales, colocó los dedos sobre el teclado y comenzó a trabajar. Cerró puertos abiertos, identificó accesos remotos, rastreó direcciones IP temporales y aisló el sistema principal del resto de la red. En menos de 6 minutos, la red del casino comenzó a estabilizarse. Un sonido agudo anunció la restauración del sistema. Las luces volvieron a la normalidad. La música se reanudó. Las mesas volvieron a girar. Nadie afuera sabía lo que acababa de pasar ahí dentro. Aria soltó el aire que venía conteniendo y se apoyó en el respaldo de la silla. Cuando se giró, Adrián seguía allí, observándola en silencio, como si estuviera viendo algo que no terminaba de comprender. «¿Quién eres realmente?», le preguntó. Y ella, sin pensarlo, respondió: «Alguien que ve lo que otros prefieren ignorar». Esa noche no volvió a casa con el mismo peso en los hombros. Pedaleó más lento, como si su cuerpo necesitara procesar lo que había vivido. Pero apenas llegó a la puerta de su departamento, algo la hizo detenerse. En el piso, frente al felpudo, había un sobre marrón sin remitente. Lo tomó con cuidado. Miró hacia ambos lados del pasillo. Vacío. Solo el zumbido de la luz parpadeante en el techo. Cuando abrió el sobre, el corazón le dio un salto. Dentro había fotos impresas de su madre, saliendo de la farmacia, entrando al edificio, asomándose por la ventana de su habitación. En la última imagen, tomada claramente desde muy cerca, había una frase escrita con marcador negro grueso: «Cuida lo que más amas». Sintió un temblor en las manos. Ya no era una advertencia abstracta. Estaban observándolas. Estaban cerca. Guardó las fotos en una caja debajo de la cama y no dijo nada. Su madre no debía enterarse. No podía cargar con ese miedo también. Esa madrugada no durmió. Sentada frente a la laptop, con los ojos fijos en la pantalla pero sin escribir una sola línea, pensaba en lo que acababa de comenzar. Sabía que el ataque al casino era solo la punta de algo mucho más grande. Y ahora, por haber interferido, ella también estaba en la mira. No era ingenua. Entendía cómo funcionaban los círculos de poder. Sabía que la violencia no siempre se anunciaba a gritos. A veces llegaba en forma de sobres anónimos, miradas sutiles, amenazas disfrazadas de coincidencias. Cerró la laptop sin avanzar en su investigación. No porque dudara, sino porque necesitaba pensar con claridad. Sentía rabia, miedo, cansancio. Pero más fuerte que todo eso, sentía una convicción que no podía ignorar. Algo dentro de ella le decía que esta vez no iba a retroceder. Por primera vez en su vida, tenía en sus manos una pieza del tablero. Y aunque no sabía cómo terminaría todo, tenía claro que no dejaría que se repitiera la historia de su padre. Cuando volvió al casino al día siguiente, todo parecía seguir igual en la superficie. Las alfombras brillaban, las luces cálidas iluminaban los pasillos, y los clientes llenaban las mesas con risas falsas y apuestas. Impulsivas. Pero algo era distinto. Esta vez Aria no era una sombra entre los camareros. Los empleados la miraban de reojo, algunos con respeto mal disimulado, otros con desconfianza. Julián le hizo una seña sutil cuando la vio pasar. Adrián Duval no dijo nada, pero solicitó verla antes del mediodía. La llevó a su oficina, una sala de vidrio templado en el último piso, con vista panorámica de toda la ciudad. Allí, sin rodeos, le entregó una carpeta con registros financieros del casino. «Necesito que mires esto», dijo. Aria hojeó los documentos en silencio. Enseguida notó movimientos repetitivos, pequeñas transferencias, montos escalonados en horarios estratégicos. «Esto está maquillado», murmuró sin levantar la vista. Adrián no dijo nada. Solo la observaba como si cada palabra que salía de su boca confirmara una sospecha que llevaba tiempo cargando. Esa misma tarde, en su escritorio improvisado dentro del área técnica, Aria se sumergió en los archivos del sistema. Sabía que no podía confiar en nadie, así que trabajó sola,
con discreción. Confirmó que alguien dentro del casino estaba desviando fondos. Las transferencias no eran errores. Estaban planeadas. Cada movimiento estaba vinculado a un usuario administrativo con acceso completo. El nombre de Mateo Sánchez apareció una y otra vez. También encontró rastros de autorizaciones antiguas, con firmas digitales que, al cruzarse con los datos de los foros clandestinos que frecuentaba, revelaban una conexión con fraudes, similares ocurridos años atrás. Entre esos registros había uno que la golpeó de lleno. El nombre de su padre estaba vinculado a un caso anterior que usaba el mismo patrón. Era la primera vez que una prueba real conectaba el pasado con el presente. Por un instante se quedó inmóvil, con la vista fija en la pantalla. Sentía el pecho apretado, como si todo lo que había cargado durante años finalmente tuviera forma. Apenas cayó la noche, regresó a su casa con la cabeza llena de números y sensaciones, difíciles de clasificar. Cuando abrió la puerta, encontró otra carta bajo el felpudo. Esta vez no eran fotos. Era una sola hoja, escrita a mano, con caligrafía firme. Te advertimos una vez. No habrá una tercera. Sintió cómo las piernas le temblaban. Entró y cerró la puerta con llave. No dijo nada a su madre, que miraba televisión con volumen bajo desde el sofá. Fue directo a su habitación. Escondió la nota junto con las fotos y se sentó al borde de la cama. No lloró. No habló. Solo respiró, tratando de calmar la presión en el pecho. Sabía que debía elegir. O se retiraba ahora, en silencio, olvidando todo lo que había descubierto. O seguía adelante, sin garantías, con el riesgo de que lo peor aún no hubiera llegado. En medio de ese torbellino interno, hubo una certeza. Si su padre había sido destruido por un sistema corrupto, ella no iba a dejar que hicieran lo mismo con ella ni con su madre. No esta vez. Al día siguiente, a primera hora, entregó a Adrián un informe detallado con las conexiones halladas. Lo hizo sin rodeos, sin suavizar nada. Mateo está detrás de esto. Está desviando dinero. Tiene acceso al sistema y sabe cómo cubrir sus huellas. Adrián leyó en silencio durante largos minutos. Cuando terminó, apoyó el informe sobre la mesa con firmeza. No parecía sorprendido, pero sí más tenso. Necesito pruebas públicas, irrefutables. Si lo enfrentamos ahora puede borrar todo y escapar. Aria asintió. Sabía que tenía razón. Lo que venía requería más que evidencias. Requería estrategia. Se despidió con un gesto breve y volvió a su estación. A partir de ese momento, cada movimiento debía ser medido. Cada archivo que tocara podía ser el último antes de que la descubrieran. Pero por dentro, algo en ella ya había cambiado. El miedo seguía ahí, pero no dictaba sus pasos. Lo que la movía ahora era algo más profundo, la necesidad de justicia. Y esa necesidad, una vez despertada, no se apaga fácilmente. La semana avanzó como una cuerda tensa a punto de romperse. El Narsas Casino se preparaba para la gala anual de inversionistas, un evento lleno de cámaras, trajes caros y discursos ensayados. Mientras tanto, Aria pasaba horas revisando registros internos, accediendo a respaldos ocultos, reconstruyendo paso a paso los movimientos digitales que podían hundir a Mateo Sánchez. A cada clic, sentía que se acercaba al límite, no solo por lo que implicaba exponer a un hombre poderoso, sino porque sabía que estaba arriesgando todo. Una tarde, mientras salía del área de Yard servidores, lo vio. Mateo la estaba esperando, apoyado contra una pared, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vaya, la nueva estrella del casino, dijo en voz baja, con tono burlón. Aria intentó ignorarlo, pero él le bloqueó el paso con sutileza. Podríamos llegar a un acuerdo, añadió, mostrándole su teléfono. En la pantalla, nuevas fotos de su madre, tomadas desde distintos ángulos. Aria sintió un escalofrío en la espalda. Una copa conmigo esta noche, una simple foto juntos, y todo esto desaparece. La propuesta era tan sucia como clara. Mateo no buscaba solo silenciarla. Quería mancharla, destruir su credibilidad desde adentro. Aria lo miró fijo, sin decir palabra, conteniendo la furia que le subía por el cuello. No respondió. Solo dio un paso atrás y se alejó con la dignidad de quien está a punto de estallar por dentro, pero no le dará el gusto a su enemigo de verlo caer. Al llegar a casa, cerró las cortinas, reforzó la cerradura de la puerta y encendió la laptop como si necesitara recuperar el control de algo. Sus manos temblaban al escribir. En los archivos del sistema encontró algo que no había visto antes. Un video de seguridad donde Mateo aparecía entrando a la sala de servidores fuera de horario, manipulando equipos,
revisando su reloj con total confianza. Era la pieza que faltaba. La prueba directa. Sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que estaba cerca del final, pero también que las consecuencias podían ser imprevisibles. Respiró hondo. No era momento de dudar. A la mañana siguiente subió con esa evidencia a la oficina de Adrián. Él la recibió de pie, como siempre, frente al ventanal que mostraba la ciudad desde lo alto. Cuando Aria le mostró el video, no necesitó explicar demasiado. Adrián observó en silencio los movimientos de Mateo, la hora del ingreso, la manipulación de los servidores. Cerró el archivo y se giró hacia ella con el rostro tenso. «Lo sabía», dijo en voz baja. «Pero necesitábamos esto». Hubo una pausa densa. «Si lo exponemos ahora, antes de la gala, puede desviar la atención. Decir que todo es un montaje. Necesitamos hacerlo en el momento exacto». Aria asintió. Comprendía la jugada. Había algo en la mirada de Adrián que ya no era distante. No era afecto, tampoco compasión. Era respeto. El tipo de respeto que se reserva para quien ha demostrado más de lo que prometió. «Llegaste aquí siendo invisible», le dijo él antes de que se fuera. «Y ahora sostienes más de lo que muchos podrían». Aria bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque esa frase le tocó algo que aún dolía. Esa tarde, cuando volvió a su escritorio, escribió todo en una carpeta cifrada y preparó un respaldo externo por si algo fallaba. Aún no sabía si Mateo haría su jugada antes de la gala o si esperaría el momento de mayor exposición, pero estaba segura de que haría algo. La tensión era constante, y cada paso que daba dentro del casino se sentía como si caminara sobre vidrio. Durante la cena, su madre la miró con atención. «Estás más callada que de costumbre», dijo con suavidad. Aria sonrió. Apenas. No podía contarle nada. No solo por protegerla, sino porque ponerlo en palabras lo haría más real. En el fondo, había una parte de ella que aún no creía que todo estuviera ocurriendo. Que la misma chica que había sido ignorada tantas veces ahora estuviera a punto de desenmascarar una red de corrupción frente a toda la élite de la ciudad. No lo hacía por venganza. Lo hacía por su padre, por su madre, por esa versión de ella que había pasado años callando verdades para no molestar a nadie. Esa versión estaba a punto de desaparecer para siempre. La noche de la gala llegó envuelta en brillo, tensión y promesas falsas. Desde afuera, el Casino Duval parecía un templo moderno dedicado al lujo. Autos de alta gama se alineaban frente a la entrada, y una alfombra roja guiaba a los invitados hacia un interior decorado con orquídeas blancas, candelabros de cristal y una orquesta que tocaba música suave mientras las copas de vino se deslizaban entre manos adornadas de joyas. Aria estaba allí, pero no como mesera. Llevaba un vestido azul profundo, sin escote, sin pretensiones, pero que resaltaba sus ojos y su postura firme. Caminaba por los pasillos con calma, con la serenidad de quien sabe exactamente qué está haciendo ahí. Nadie le dio instrucciones. Nadie le pidió que se alejara. Por primera vez, todos sabían que su presencia tenía un propósito. Julián, el jefe de seguridad, se acercó para confirmar que todo estaba listo. «Nunca pensé recibir órdenes de una mesera», murmuró con una sonrisa. Ella no respondió. No hacía falta. El respeto ya no se pedía. Estaba en el aire. Adrián Duval no se alejaba mucho de ella. Vestía su ya habitual traje gris, impecable, y saludaba a los invitados con la naturalidad de quien lleva años navegando en ese mundo. Pero sus ojos no perdían de vista el ambiente, y cuando cruzaba la mirada con Aria, bastaba un gesto para saber que ambos estaban en sintonía. A las 10, comenzó la presentación oficial. Adrián subió al pequeño escenario y habló con firmeza sobre los logros del año, la estabilidad del casino, la confianza de los inversionistas. La sala lo escuchaba con atención, pero Aria sentía una presión en el pecho. Sabía que algo iba a ocurrir. Y no tardó. Las luces parpadearon una vez, luego dos. Después, una oscuridad repentina cubrió el salón, solo interrumpida por el murmullo inquieto de los invitados. Segundos después, se encendieron las luces de emergencia, y desde un costado, apareció Mateo Sánchez con un micrófono portátil en la mano. Su traje claro brillaba bajo la luz roja, y su sonrisa era la de alguien que cree tener todo bajo control. «Señoras y señores», dijo con voz clara, «no todos aquí saben la verdad sobre lo que ocurre en este casino, pero yo sí, y es mi deber exponerla esta noche». Las cámaras de la prensa giraron hacia él. Los flashes comenzaron a dispararse. Mateo hizo una pausa dramática. Luego alzó la mano y señaló.
Todo empezó cuando esa joven, esa supuesta mesera, apareció en nuestras oficinas, justo cuando comenzaron los problemas técnicos, los errores, las pérdidas millonarias. ¿Coincidencia? El salón se llenó de murmullos. Aria sintió un nudo en la garganta, no por la acusación, sino por la forma en que los rostros a su alrededor cambiaban. Algunos retrocedían, otros la miraban con recelo. Mateo siguió hablando. Nada más fácil que crear un problema y luego hacerse pasar por la heroína que lo soluciona. Era un golpe sucio, pero efectivo. Sabía cómo sembrar duda, cómo usar el miedo y la ignorancia para manipular. Aria dio un paso al frente. No levantó la voz, solo dijo: «Es mentira. Yo lo salvé, y lo voy a demostrar ahora mismo». La tensión era tan espesa que se podía sentir en el aire. Mientras Mateo la miraba con burla, creyendo haberla silenciado, Aria caminó sin prisa hacia la mesa de control. Cada paso era una declaración. No necesitaba gritar. No necesitaba escándalos. Solo necesitaba datos. Se agachó frente al monitor auxiliar. Conectó su unidad externa y abrió el archivo que había guardado la noche anterior. Las pantallas del salón comenzaron a proyectar registros en tiempo real. Transferencias ilegales hacia cuentas en el extranjero, accesos desde una terminal restringida, la firma digital de Mateo vinculada a cada movimiento. Luego, el video. Él, solo, manipulando los servidores fuera de horario. El salón se llenó de exclamaciones. Alguien gritó. Otros empezaron a grabar. Mateo intentó interrumpir, pero su voz se quebró. «Eso está manipulado», alcanzó a decir, pero ya nadie lo escuchaba. Adrián se acercó, tomó el micrófono y dijo, con una calma que cortaba el ambiente: «La única manipulación aquí ha sido tu ambición». Y se acabó. Julián hizo una seña rápida a los guardias de seguridad, que no tardaron en subir las escaleras laterales y sujetar a Mateo por ambos brazos. Él intentó zafarse, gritó insultos y amenazas, pero ya no quedaba autoridad en su voz. Su rostro, antes seguro y altivo, se había descompuesto en una mezcla de rabia y miedo. Lo arrastraron entre los flashes de los periodistas, mientras algunos invitados se apartaban, otros grababan, y unos cuantos simplemente miraban con una incomodidad muda. Aria no se movió. Permaneció de pie junto a la mesa de control, con las manos apoyadas sobre el borde del monitor, sintiendo cómo su respiración se normalizaba poco a poco. No era alivio inmediato. Era una mezcla extraña de agotamiento y certeza. Lo había hecho, no por venganza, sino por algo más profundo. Por su padre, por su madre, por sí misma. La humillación que había sentido días atrás, cuando la sacaron del casino como si fuera una intrusa, ahora se transformaba en fuerza. Y aunque no buscaba aplausos, por primera vez supo lo que era sostenerse con la frente en alto. Cuando el caos inicial comenzó a disiparse y el salón volvió a iluminarse con normalidad, Adrián se acercó a ella. No dijo mucho, solo la miró con esos ojos grises que ahora ya no tenían frialdad, sino un reconocimiento honesto. «Lo lograste», murmuró, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Aria asintió sin palabras. Sabía que no hacía falta explicar nada más. A lo lejos, escuchaba cómo algunos periodistas preguntaban por ella, cómo los empleados murmuraban cosas que nunca hubiera imaginado escuchar, pero en ese momento no le importaba el ruido externo. Estaba procesando algo más íntimo, el final de una etapa de invisibilidad, de dudas, de silencios obligados. Había cruzado un umbral del que no se podía volver. Ya no era una mesera ignorada por todos. Ahora tenía una historia, una que no había buscado, pero que se había ganado con cada decisión difícil que tomó. Horas después, cuando ya todos los invitados se habían marchado y el salón estaba casi vacío, Aria permanecía en la oficina de Adrián revisando archivos pendientes. Quería asegurarse de que todo estuviera documentado, respaldado, blindado. Adrián hablaba por teléfono con su equipo legal, organizando los pasos siguientes, y al colgar se acercó a ella. En uno de los discos que Mateo intentó borrar, le dijo: «Encontramos algo que tal vez te interese». Le mostró una carpeta marcada como confidencial. Aria la abrió y sus manos temblaron al ver los documentos escaneados. Eran informes antiguos, correos internos, una carta escrita por un exauditor del casino. En ellos se detallaba cómo Mateo y otros socios habían manipulado cifras años atrás para culpar falsamente a un empleado que había intentado denunciar irregularidades. El nombre en esos papeles era el de su padre. Por un instante, Aria no pudo hablar. Sintió un nudo en la garganta, los ojos húmedos,
y una oleada de emociones que no sabía cómo contener. Adrián se quedó en silencio, dándole su espacio. Ella respiró hondo y sostuvo la mirada en la pantalla. Siempre dijo que era inocente, murmuró, pero nadie lo escuchó. Adrián apoyó una mano firme en su hombro. Ahora todos lo sabrán. Esas palabras, simples, sin tono heroico, la atravesaron con más fuerza que cualquier otro gesto. Porque no era solo justicia lo que había conseguido. Era dignidad. Era reparar una herida que llevaba años sin cicatrizar. Aria se tapó el rostro con las manos, no para esconderse, sino para soltar todo lo que había contenido hasta ese momento. Lágrimas lentas, pesadas, de dolor acumulado y alivio sincero. Durante mucho tiempo había pensado que ese momento nunca llegaría, que la vida no tenía espacio para reivindicar a los que caen en silencio. Y sin embargo, ahí estaba. No solo había limpiado su propio nombre, también el de su familia. Y eso, más que cualquier reconocimiento, era lo que le daba sentido a todo lo que había soportado. A la mañana siguiente, Aria despertó en su pequeño departamento con los ojos hinchados, pero con una tranquilidad que hacía mucho no sentía. El televisor seguía encendido desde la noche anterior y mostraba imágenes de la gala, titulares que hablaban de la caída de un socio millonario y del papel clave de una ex empleada que había salvado el casino. Su madre estaba en la cocina, removiendo el café con movimientos lentos, en bata y con el cabello despeinado. «Mira, hija», dijo con los ojos húmedos. «Todos están hablando de ti». Aria se acercó despacio, tomó la taza caliente entre las manos y se sentó frente a ella. No dijo nada durante unos segundos. Solo la miró, dejando que ese momento se instalara sin prisa. Luego sonrió, cansada, pero sincera. «Lo logramos, mamá. Por fin». Rosa la observó con ternura, sin necesidad de preguntar más. Su hija ya no era solo una muchacha que llevaba bandejas. Había demostrado que la verdad, por más ignorada que sea, sigue teniendo fuerza. En ese desayuno silencioso, compartido con pan viejo y café ralo, se sintió una especie de victoria. No era el tipo de triunfo que se celebra con brindis ni con discursos. Era más profundo, más real. Aria pensó en todo lo que había pasado. Las noches de desvelo frente a la pantalla, las amenazas, el miedo, las dudas constantes. Y aún así, había resistido. No porque fuera valiente en todo momento, sino porque no tuvo otra opción. Y cuando uno no tiene más caminos, la única salida es seguir. Su madre le acarició la mano con cuidado. «Tu papá estaría orgulloso». Esa frase bastó para que Aria cerrara los ojos un instante y respirara hondo. Se permitió sentirlo presente, aunque fuera por un momento. No como un recuerdo doloroso, sino como parte de la justicia que acababa de conseguir. Por él, por ella, por todo lo que habían callado durante tanto tiempo. A media mañana, recibió un mensaje de Adrián. Corto, directo. «Te espero en mi oficina. Es hora de hablar de tu futuro». No dijo nada a su madre. Solo se vistió con ropa sencilla, se recogió el cabello y salió de casa en silencio. El camino al casino fue distinto. Ya no sentía ese peso en el pecho, esa sensación de que debía esconderse entre los demás. Caminó, erguida. Al llegar, los empleados la saludaban con respeto, algunos con una sonrisa genuina, otros con miradas que evitaban cruzarse demasiado, como si aún no supieran bien cómo tratarla. Subió por el ascensor privado, y al abrirse las puertas encontró a Adrián de pie, mirando por la ventana como siempre, pero había algo distinto en su postura, en sus ojos. Se giró al verla y le hizo una seña para que se acercara. Sobre su escritorio había un sobre cerrado con el logotipo del casino. Aria lo tomó con las manos temblorosas. Dentro, un contrato. Jefa de seguridad digital. Casino Duval. «¿Esto es para mí?», preguntó, incrédula. Adrián asintió sin rodeos. «Te lo ganaste». Ella leyó cada línea del documento como si necesitara asegurarse de que era real. No por ambición, no por estatus, sino porque ese papel representaba algo más que un cargo. Era la validación de todo lo que había defendido en silencio durante años. «Nunca pensé que mi vida cambiaría así», murmuró. Adrián la miró, fijo. A veces las personas más subestimadas son las que más sorprenden. Fue una frase simple pero honesta. No buscaba halagarla, solo decir la verdad. Hubo un silencio breve entre los dos, un espacio sin palabras donde se reconocían mutuamente. Aria sintió que ese momento, más que cualquier celebración, marcaba un nuevo inicio. No por lo que había ganado, sino por lo que ya no tendría que esconder, y por lo que ahora podía construir por sí misma. Esa misma noche,
Adrián organizó una cena privada en la terraza del casino. Nada ostentoso, pero con detalles cuidados. Una mesa con vista a la ciudad, luces cálidas colgando entre las estructuras de vidrio, y el sonido lejano del tráfico mezclándose con una brisa suave. Aria llegó acompañada de su madre. Rosa llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido con esmero y los ojos brillando con orgullo contenido. No era su mundo, pero no se sentía fuera de lugar. Julián también estaba allí, más relajado que de costumbre, con una copa en la mano y una sonrisa que parecía sincera. La conversación fue tranquila, sin grandes discursos ni elogios vacíos. Comieron, brindaron y hablaron de cosas simples, de cómo había sido todo, de lo que vendría después. Aria, sentada junto a su madre, miraba las luces de la ciudad como si apenas ahora pudiera verlas con claridad. Por primera vez no sentía que observaba la vida desde los márgenes. Durante un momento de silencio, Adrián se acercó a ella, no con gestos grandilocuentes, sino con naturalidad. ¿En qué piensas?, le preguntó. Aria tardó unos segundos en responder. En que todo cambió tan rápido. Hace unos días era invisible. Ahora siento que mi vida apenas empieza. Él asintió con una seriedad suave. Y lo mejor es que esta vez nadie podrá quitarte lo que has ganado. No hubo acercamientos innecesarios, ni miradas insinuantes. Solo una afirmación que cerraba una etapa con respeto. Aria apoyó un momento los codos sobre la barandilla, dejando que el viento le despeinara un poco el cabello. Estaba cansada, pero en paz. Sabía que nada de lo que vendría sería fácil, pero también sabía que ahora tenía herramientas, espacio y nombre propio. No por reconocimiento público, sino porque había aprendido a ocupar su lugar sin pedir permiso. Después de la cena, mientras recogían los platos y apagaban las luces de la terraza, Rosa la tomó del brazo con suavidad. «Estoy orgullosa de ti, hija», le dijo sin rodeos. Aria la miró con una mezcla de ternura y gratitud. «Yo también lo estoy de nosotras». No lo decía por cortesía. Lo decía porque sabía cuánto habían resistido juntas. Porque recordaba las veces que su madre escondía las lágrimas para no preocuparla, los turnos dobles, las cuentas impagables, las promesas rotas que ambas tuvieron que tragar en silencio. Esa noche no hablaron del pasado con tristeza. Hablaron como quien acaba de soltar un peso, y por fin puede mirar al frente sin agachar la cabeza. Caminaron juntas hasta el ascensor y bajaron en silencio, con esa complicidad serena que solo tienen quienes han atravesado demasiadas tormentas sin soltar la mano del otro. Al llegar a casa, Aria guardó el contrato en una carpeta azul que tenía desde la secundaria. No porque fuera valioso como objeto, sino porque sentía que cerraba un ciclo. Luego se sentó en la cama, encendió su laptop y la miró un largo rato sin abrir ningún archivo. No tenía apuro por volver a analizar datos, por revisar sistemas, por probar que podía con todo. Solo necesitaba estar ahí, en su espacio, en su silencio, dejando que el cuerpo asimilara lo que el alma ya empezaba a entender. Esa noche, no hubo sobres anónimos, ni amenazas, ni miedo. Solo la quietud de un lugar seguro y el murmullo suave de su madre preparando el té en la cocina. Y en medio de esa escena tan sencilla, Aria entendió que no necesitaba grandes cosas para sentirse viva. Solo verdad, solo justicia, solo la certeza de que, por primera vez, era ella quien estaba escribiendo su propia historia. Al día siguiente, la ciudad amaneció envuelta en un resplandor suave, como si el clima también quisiera ofrecer una pausa. Aria despertó sin sobresaltos, con el cuerpo cansado pero liviano. Encendió el televisor mientras se preparaba un café, y ahí estaba otra vez, su imagen junto a Adrián, frente a los reporteros, rodeada por flashes y micrófonos. Los titulares hablaban de corrupción desmantelada, de una mesera que había desafiado a la élite y había salido victoriosa, pero ella no se reconocía en esa narrativa. No se sentía heroína, ni símbolo de nada. Solo era una mujer joven que había hecho lo que creyó justo, con lo poco que tenía a mano. Se sentó a la mesa con su madre, mirándola con los ojos de quien sabe que nada está completamente resuelto, pero que algo fundamental ha cambiado. La lucha no había sido solo contra un hombre corrupto, sino contra todo un sistema que enseña a algunos a callar y a otros a creer que pueden pisar sin consecuencias. Después del desayuno, Aria salió a caminar, sola por el barrio. Nada en las calles había cambiado. Los mismos baches, los mismos negocios con carteles desteñidos, la misma señora que barría su vereda con bata y pantuflas. Pero ella sí era distinta. Por dentro. Caminaba despacio, sin mirar el teléfono,
reconociendo en cada detalle algo que había olvidado ver. Durante mucho tiempo, se había sentido una pieza suelta en un sistema que no la necesitaba. Ahora entendía que siempre tuvo valor, aunque nadie lo hubiese dicho. No necesitaba más que eso. No buscaba venganza, ni fama, ni halagos. Lo que necesitaba, y por fin tenía, era poder caminar tranquila, sin el peso de una injusticia sobre los hombros. Y eso no se compraba con dinero, ni se conseguía con influencias. Se ganaba con coraje, con constancia, con decisiones difíciles en momentos que no lo pedían. Esa tarde, mientras organizaba sus cosas en la pequeña oficina que le habían asignado en el casino, encontró una libreta vieja que solía usar para anotar ideas, recordatorios, fórmulas de cálculo. En una de las páginas, escrita con lápiz, había una frase que había anotado mucho tiempo atrás y que casi había olvidado. Tal vez nadie me vea ahora, pero un día alguien se dará cuenta de lo que soy capaz. La leyó varias veces, en silencio. No le parecía una frase bonita, le parecía verdadera. La guardó en el primer cajón, no como amuleto, sino como testimonio, porque todo lo que había vivido, todo lo que había perdido y defendido, estaba ahí. Y porque ahora que las puertas estaban abiertas, no pensaba caminar con miedo, no pensaba pedir permiso. Lo único que pensaba hacer era seguir adelante, con la dignidad intacta y la memoria encendida, porque eso era suyo, y nadie iba a quitárselo. A veces, los cambios más profundos no se ven desde fuera. No hacen ruido, no tienen aplausos ni titulares. A veces, el verdadero cambio es sentir que por fin uno pertenece a su propia vida. Arya no buscó protagonismo, ni quiso ser ejemplo de nada. Solo quería limpiar un nombre, proteger a su madre, hacer justicia donde antes solo hubo silencio. Y lo hizo. Sin atajos, sin discursos, sin máscaras. Esa noche, al cerrar su laptop y apagar la luz del cuarto, sintió una paz que no había sentido nunca. No era el final de una historia, sino el inicio de una nueva etapa. Una donde ya no tenía que demostrar nada a nadie. Solo vivir con verdad, con fuerza, y con esa certeza tan rara y valiosa, que incluso quienes fueron ignorados durante años, pueden cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal, y cuéntanos en los comentarios qué parte de ella se pareció a tu propia vida. A veces, en medio del ruido, lo que más necesitamos es simplemente ser escuchados.